pueblito había una plaza ahí muy bonita, y entonces ya con ese propósito salimos a evangelizar. Entonces le dije a un hermano que iba acompañándonos, yo iba con mi pandero, un hermano iba con su guitarra y el otro hermano iba con su alma solamente, ¿verdad?, para su Biblia. Cuando le digo, a ver, hermano Paquito, usted va a dar su testimonio y el hermano que toque y yo predico. ¿Está bien? Y entonces le dije al hermano, pase hermano Paquito para que dé su testimonio, dígale a las personas cómo el Señor lo ha cambiado. Y entonces el hermano empezó a hablar de la Biblia, empezó con Génesis, luego se fue por Éxodo, Levítico, no me las acabó hasta Apocalipsis, y nunca dio su testimonio, dio una predicación. Y dije, caray, pues ahora voy a tener yo que dar el testimonio que usted predicó. A ver, no sé si me entendieron. La idea es que cuando nosotros damos nuestro testimonio, debemos ser, ¿cómo se le puede decir?, prácticos, ¿sí? ¿Cómo daríamos nuestro testimonio? Miren, para poder dar un testimonio con eficacia, tenemos que contestar 4 preguntas. Las 4 preguntas son, en primer lugar, ¿quién soy? Ahí es donde usted en unos 5 minutos o 10, cuando mucho, se identifica. Dice usted quién es, dónde nació, en algunos detalles de su infancia, quién soy. Un segundo punto que se tiene que contestar es, ¿cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Qué dije? ¿Cómo era antes de conocer a Cristo? Esa es la segunda. Usted tiene que decir algo de su infancia, y los que andaban en el vicio, pues en su infancia, o sea, algo de lo que, cómo eran, ¿no? Eso es cómo era antes de conocer a Cristo. En tercer lugar, tiene que contestar cómo conocí a Cristo. ¿Cómo conocí a Cristo? Y en cuarto, ¿cómo soy ahora? ¿Sí? ¿Sí me entendió? A ver, ¿quién se los aprendió las 4 respuestas, o más bien las 4 preguntas y a las cuales hay que dar respuesta en un testimonio? Primera, ¿quién soy? ¿Cómo era antes? ¿Cómo conocí a Cristo? ¿Cómo soy ahora? Okay. Aunque es ¿quién soy? ¿Cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conocí a Cristo? ¿Y cómo soy ahora? A ver, todos juntos. ¿Quién soy? ¿Cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conocí a Cristo? ¿Y cómo soy ahora? No, ¿quién soy? ¿Cómo soy ahora? Sí, ¿cómo soy ahora? Ahora, con esas 4 respuestas a esas 4 preguntas, usted con toda eficacia puede dar su testimonio. Y como, bueno, pues yo me siento un poquito extraño porque casi nunca celebro mi cumpleaños, pero ahora pues salió de alguien la iniciativa de que celebrara nuestro cumpleaños, y bueno, por eso están los manteles largos allá abajo, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por eso, por ese sentimiento y por ese apoyo de todos ustedes. Entonces, precisamente con este propósito es que quiero dar mi testimonio para que ustedes también me conozcan, ¿no? Para que ustedes sepan quién soy, cómo era antes de conocer a Cristo, cómo conocí a Cristo y cómo soy ahora, ¿verdad? Para que después no surjan leyendas, no, pues el hermano ni tanto mía, no. Tiene uno que presentar bien cómo era uno antes de conocer a Cristo, cómo conocí a Cristo y sí. Entonces, primer punto, ¿cuál es? ¿Quién soy? Bueno, hermanos, mi nombre es José Luis Montecillos Chiprés. Yo nací el 7 de diciembre de 1951, aunque en mi acta, ¿cómo se dice? En mi credencial de lector y una acta muy antigua decía 7 de noviembre. Y bueno, porque como están todos los papeles con el 7 de noviembre, yo tengo que poner en todos mis papeles 7 de noviembre de 51. Pero yo desde que tengo uso de memoria sé que nací el 7 de diciembre del 51. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que estoy entrando a la edad de 60 años, ¿verdad? Y todavía me muevo, ¿verdad? 60 años. Ahora, la verdad, cuando yo era niño, mis padres,
mis abuelos eran muy católicos. Ellos pertenecían a la Tercera Orden Franciscana. Ellos entonces, desde muy niño, pues ellos me iniciaron en lo que es el catolicismo. De hecho, aprendí mucho al catecismo, al grado de que también después, de vez en cuando, lo enseñaba. Y así fue por muchos años. Cuando llegué a la edad de 14 años, pues yo era supuestamente muy católico, pero por desgracia en ese tiempo hubo alguna crisis existencial en mi vida. La edad de, ustedes saben, la adolescencia es de 12 a 15 años. Cuando yo tenía 15 años, pues tuvimos un problema muy fuerte en la familia. Pues mis padres se separaron, y cuando eso sucedió, pues yo sentí que el mundo se me venía abajo, ¿no? Entonces ahí, cuando uno no, ¿cómo se puede decir? No busca algo que lo sostenga a uno, porque cuando los padres uno se separan, es un golpe muy fuerte. Sin embargo, gracias a Dios, Dios en su misericordia ya me tenía predestinado por razones de que cuando yo estaba en esa situación, en la adolescencia, terminando casi la adolescencia, tenía yo muchos amigos. Yo vivía aquí en la colonia obrera, a Doctores. Entonces hubo muchos amigos con los cuales me juntaba, que iniciábamos la juventud y empezábamos a fumar la marihuana, empezábamos a tener el contacto con las drogas. De ahí que recuerdo que estábamos ya metiéndonos en ese camino, ¿verdad?, que nos estaba llevando a la destrucción. Pero gracias a Dios estaba yo, a pesar de que tenía yo ese problema, pude entrar a estudiar. Yo quería estudiar para periodista, pero pues no se me hizo el punto, ¿no? Y para estudiar periodismo tengo que entrar por la prepa y todos esos principios que se debe de tener. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que la abuelita que yo tenía me dice, no, dice, mira, estudia esto, estudia artes gráficas. Yo conocí una señora que se hizo rica con eso, y bueno, yo quería estudiar la preparatoria, pero no se pudo, y entonces entré a la escuela de artes gráficas. Y ahí, hermano, pues doy gracias a Dios, porque era el año de 1970 aproximadamente, 69 era cuando estaba yo estudiando en la escuela de artes gráficas. De allí que en ese año, estudiando el primer año de la carrera de artes gráficas, conocí a quien hoy es mi esposa, ¿sí? Yo recuerdo que una cosa que me sucedió con ella fue que cuando yo la conocí, no me dijo que era evangélica. Me dice, le digo, ¿nos podemos ver el domingo? Dice, sí. ¿Dónde? En la iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia allá a San José, en la colonia obrera, y ahí la anduve buscando en toda la iglesia y nunca la encontré. Y yo a la semana siguiente le dije, pues ¿dónde estabas que no te vi? Dice, está adelante. Pues sí, fui adelante como 3 veces. Ahí está adelante. Y no, bueno, pues el domingo ahí te veo. Y otra vez el domingo ahí voy a buscarla, y pues nunca la encontré. Ya hasta que por fin, como que me cayó el 20, y ya después le digo, oye, bueno, ¿a qué iglesia vas? No, pues a la iglesia evangélica que está en Manuel Caballero. Digo, bueno, me hubieras dicho, pues nunca he entrado yo a una iglesia evangélica. Entonces, hermano, pues llegó el día en que fui a la iglesia evangélica por primera vez, 1970 aproximadamente, llegué a la iglesia evangélica. Entré y claro, me sorprendió que todo el templo estaba prácticamente vacío, en el sentido de que no había ningún santito, ninguna virgen. Pues estaba medio raro, una iglesia sin santos, me parecía extraño, ¿no? Pero entonces me empezaron a una cuñada que ya está con el Señor, me empezó a evangelizar. Dice, no, pero es que la Biblia dice que no debemos tener imágenes ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Y a poco digo, eso está en la Biblia. Dice, sí, y que me enseña la Biblia. Digo, caray, pues ha de ser protestante, o por qué dirá esto, ¿no? Me fui a comprar una Biblia, y hermano, y pues decía lo mismo, y entonces ya empecé a leer la Sagrada Escritura, Llegué a un momento en que yo me encontraba bastante confundido, primero por la problemática familiar, luego por la droga, y luego porque pues estaba yo conociendo algo diferente. Y entonces en ese año precisamente
como era el primer para esto, yo tenía, acabando la Escuela de Artes Gráficas, 4 años de carrera. El primer año, después de que terminé de estudiar, me dieron trabajo ahí mismo en la Escuela de Artes Gráficas. Entonces, en esa escuela, pues como era del gobierno, pues pagaban, cuando entraba uno, tardaban casi 6 meses para pagarle a uno. Pero claro, cuando a los 6 meses me pagaron, pues yo me sentía rico de todo lo que habían pagado de 6 meses. O sea, eran prácticamente, pues, 26 quincenas. Entonces, claro que con ese dinero yo dije, ¿y ahora qué hago? Necesito encontrar la verdad. Aunque empecé a ir a la iglesia evangélica y escuchaba, y muchos textos se me iban quedando en mi corazón, yo todavía no tenía un encuentro con el Señor. De ahí que sucede que empecé a leer no solamente la Biblia, sino que leía yo muchos libros. Leía yo libros que en ese tiempo estaban muy de moda, de muchos escritores que tenían infinidad de filosofías, ideologías. Me gustaba mucho leer a un poeta árabe que se llamaba Gibran Khalil Gibran. Leía yo a otros como escritores como Hermann Hesse, y bueno, buscaba yo la verdad, y estaba tan cerquita de mí la verdad, pero yo la estaba buscando, andaba necesitado de encontrar la verdad. De ahí, cuando terminé el primer año de trabajo, o sea, medio año que me pagaron todo eso, con ese dinero lo que hice fue irme de viaje. Me fui por allá por el Pacífico solito, y como yo tenía ese vacío existencial, andaba yo desesperado. Llegó un momento en que me fui ahí a las costas de San Blas, y decía ahí en una playa que no me debía de meter porque tenía resacas, que son como remolinos que tiene la playa. Y yo me metí, no era el único que estaba en la playa, me metí y empecé a sentir cómo las resacas me jalaban hacia adentro del mar y me ahogaba. O sea, prácticamente es algo que lo jala uno y no puede uno, pero yo en mi desesperación pataleaba, y como podía salía y llegaba otra vez a la playa, y ahí estaba yo con el corazón que casi se me salía por la boca del miedo, ¿no? Pero como era adrenalina la más pura, me volví a meter, y otra vez ahí está el mar jalando, y yo pataleaba ya cuando sentía que se me nublaba la vista, pero en mi desesperación pataleaba y salía otra vez, y ya estaba yo ahí en la playa y con el corazón temblando, y ya casi viendo la muerte, ¿no? Y me paro y me vuelvo a meter a la playa. ¿Qué pasaba? O sea, tenía yo una desesperación interior muy grande. Bueno, para no hacer tan larga esta historia, a las 5 veces, la quinta es la vencida. Y me volví a meter, y ya ahí sí parecía que ya estaba yo entregando los tenis, pero hermano, su misericordia de Dios me pidió salir otra vez. Y como digo, no, pues esto ya la próxima yo creo que me quedo mejor aquí, me quedo, ¿qué tal si me voy al infierno? Porque en el catolicismo pues enseñan sobre el infierno, y dije, mejor voy al infierno, mejor no. Entonces me paré y me vine de allá de Nayarit. Había un muchacho que un día me había hablado del Evangelio, y en Zitácuaro, Michoacán, me fui ahí a buscarlo, nunca lo encontré, me quedé en una calle, en una esquina parado, y digo, ¿dónde encontraré a este muchacho? Y ahí me quedé como 2-3 horas parado, y toda la gente parece me quedaron mirando, pero estaba yo desesperado, no encontraba yo la verdad, tan cerca que estaba de mí, pero no la encontraba. Llegó un momento en que pues me regresé de mi viaje, ya me había gastado la mitad de las quincenas que me habían pagado, y entonces decidí dejar la casa de mis abuelos y me fui a alquilar un cuarto por allá, por la colonia Roma, solo, allá, en lo alto de un edificio. Me alquilaron un cuarto de servicio, y ahí metí compré con lo que me sobraba una cama y una mesa y una silla, y entonces llegó un momento, hermanos, en que estando precisamente en ese cuarto, empecé a leer la Sagrada Escritura de una forma más constante. Sucede que todos mis libros que yo tenía,
como estaba yo, ya no tenía yo recursos, se me había gastado el dinero, iba a entrar a la escuela y vendí todos mis libros, me quedé con la sola Biblia. Y todas las noches, estando solo ahí en lo alto de aquel cuarto, empecé a leer este pasaje bíblico que les voy a leer. Se encuentra en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo número 9, que dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Cuando acabé de leer esta porción bíblica, estaba yo en aquel cuarto de servicio que alquilaba, y cuando acabé de leer esa lectura bíblica, ¿saben qué fue lo que primero que surgió de mis labios? Gloria a Dios. Yo nunca había podido decir gloria a Dios, a pesar de que había ido a la iglesia y estaba yo ahí, pero yo iba nada más pues por pasar el rato, por ver a quien era mi novia. Pero cuando empecé a conocer a Jesucristo, ya no, hermano, mis labios se empezaron a abrir, y yo dije: gloria a Dios, y empecé a leer, y me puse a leer toda la Biblia, me aprendía textos de memoria, y decía: ay, esto es algo maravilloso. Entonces, de esa manera empecé a conocer a Cristo,
Y entonces yo quise salir a predicarle a la gente, quise decirle a todos quién era Jesucristo. De hecho, fui a mi casa, porque como me había escapado de mi casa, bueno, había abandonado mi casa, regresé a la casa y le quise decir a mi abuelita, que era muy católica, me dice, no nos vengas con tu religión. Digo, no es religión, es Jesucristo, acabo de conocerlo. Y dice, ¿cómo? Pues si de niño lo conocía. Digo, pues yo no conocía a Jesucristo, conocí una imagen, no conocía a Jesucristo de las Escrituras. Y claro, pues fue eso un rechazo de toda la familia contra mí, porque pues como todos eran católicos. Sin embargo, yo dije, bueno, pues si no quieren mi familia, pues voy a decir a mis amigos. Y voy con mis amigos y los llevo a la iglesia. Y recuerdo que éramos, bueno, pues todos los con los que me contaba y que fumábamos la marihuana, pues cuando me ofrecía, digo, no, ya no, me voy a llevar algo mejor. Y los llevaba a la iglesia. Y ya a la iglesia, pues me llevaban todos, a 12, 15, nos llevaba a la iglesia y todos atrás, sentados en las bancas de atrás. Y escuchaban el culto, escuchaban la predicación. Pero luego ya cuando estábamos así fuera de la iglesia, empezaron a decir, amén hermanos, amén, gloria a Dios, aleluya, hermanito para acá, hermanito para acá. Y digo, no, estos nomás están agarrando de Basile, la palabra de Dios, ¿no? Y claro, pues ya no lo seguí llevando porque pues ya después no quisieron ir. Pero el punto es que empecé, en ese momento cuando conocí a Cristo, empecé a vivir una vida completamente diferente. Me ponía a ayunar, me ponía a leer las Sagradas Escrituras, la leía mucho. Y bueno, llegó un momento en que le dije a mi novia, que era Araceli, le digo, pues ¿sabes qué? Ya tenemos 4 años de novios, ¿no? Y pues yo ahora sí que me siento solo porque en un momento dado no quiere nadie en el Evangelio. Y entonces pues ya me le declaré que si quería ser mi esposa, que sí. Y bueno, pues modo, ¿ya? Ahí vamos al altar. Era 1972 cuando yo me estaba casando. Y gracias a Dios al año siguiente nació Belén, en el 73. Para esto yo tenía tantos deseos de servir a Dios que aún estando trabajando en la Escuela de Artes Gráficas no sentía satisfacción por el trabajo. Y como trabajaba en las tardes, digo, pues voy a estudiar en las mañanas. Así que en el 72 me metí a estudiar en el seminario y ahí estudié 3 años, ¿verdad? En el tercer año me mandaron de pastor a La Villada, Estado de México, y ahí estuve 1 año de pastor, pensando en que me iba a quedar ahí. Pues me cambiaron el programa que yo tenía, me mandaron a Veracruz de pastor 15 años. Yo pensé que iba a estar 1 año, 2 años, pero 15 años estuve en el estado de Veracruz. En ese lugar, pues cuando llegamos, José Luis tenía apenas como 3 meses de vida, Belén ya tenía 2 años. Y allí, en ese lugar, empezamos con una misión muy pequeñita, a predicar la palabra de Dios. Pero con el pasar del tiempo, aquella misión pequeñita se hizo una iglesia muy grande, pero muy grande, al grado de que llegó un momento que por allá, por el año de 1980 aproximadamente, quisimos levantar un templo, porque era mucha la congregación, éramos más de 100. Y buena parte de los niños. Entonces digo, vamos a levantar un templo, pero la mayoría de los hermanos eran campesinos o personas que habían sido alcohólicas y que el Señor las convirtió. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a levantar el templo, pero ¿cómo le hacemos sin solamente dinero cuando acá los campesinos venden su producto? Y entonces digo, oiga, ¿qué les parece si me voy a Estados Unidos a trabajar? Y dice, ¿pero cómo? Digo, pues voy a sacar mi visa, pasaporte. Y así le hicimos, me fui, ¿verdad? Varios meses a trabajar. Y en la tarde trabajaba en una encuadernación y en la mañana predicaba, junté. Y como a los 3 meses me regresé a Estados Unidos y empezamos la construcción del templo. Por 15 años así estuvimos. Al final, ya por 1990, estamos hablando más o menos de ese tiempo, 76 al 90, llegué a la calzada de Guadalupe, donde estuve de pastor adjunto, y allí estuve 6 años en ese lugar, en esa iglesia.
Ahí fue donde conocí a muchos de mis hermanos que hoy están aquí con nosotros, hermanos Loera, varios hermanos, hermana Ana, muchos hermanos que hoy están con nosotros en la iglesia. Cuando había pasado 6 años, había fallecido un pastor en la colonia obrera donde yo me había convertido, y yo tenía miedo porque decía, pues el Señor Jesús dice que nadie es profeta en su tierra, le voy a llegar ahí, y pues todos me vieron crecer cuando, digo, pero todos pues nomás eran como 5 o 6 los que ya estaban en la iglesia, debido a que el hermano pastor ya era muy grande. El hermano Manuel Bustos era de 95 años, y era un pastor muy estricto, ¿verdad? Muy estricto. Cuando alguien se dormía les aventaba el himnario para que despertaran. Así que imagínense, pues claro que todos le tenían miedo y se iban. Por eso le decían sustos, hermanos, sustos, no gustos sino sustos. Y por eso la iglesia estaba vacía, nada más estaba una cuñada que debía estar con el Señor, sus hijos y otra familia, eran los únicos que habían, y unos ancianitos. Y bueno, llegamos ahí y empezamos a trabajar como habíamos aprendido los 15 años allá en Veracruz y en la iglesia de la Calzada. Y el problema aquí en la iglesia de donde estábamos en la colonia obrera es que la iglesia pues estaba destruida, completamente destruida. La pared salitrosa, el altar era una alberca, no era bautisterio, sino que tenía roto el techo y se metía al agua. Estaba destruido el templo. Entonces lo que hicimos fue empezar a tratar de restaurar el templo, restaurarlo. Recuerdo que pues éramos, como digo, muy poquitos. ¿Cómo íbamos a pintar? No teníamos dinero para pintar, para nada. Y un día me puse a orar en el altar y le dije, Señor, ayúdame, ábreme las puertas para que pueda yo restaurar esta casa tuya. Y empecé a orar, y me hizo el Señor, me dio una visión. Fíjese, yo no soy muy visionudo, pero esa vez me dio una visión. Vi tres Biblias. ¿Qué significará eso? Y entonces lo que hice fue, se puede poner una exposición de Biblias. Como el templo era grande, agarré la mitad para una exposición de Biblias. Junté todas las Biblias que tenía, eran como unas 20 Biblias de diferentes versiones, de otros idiomas. Hicimos una exposición, y en aquella exposición puse afuera de la iglesia exposición de Biblias antiguas y modernas. Y hermanos, pues para mí fue una bendición, porque digo, pues quién sabe si entrarán o no entrarán. Primero, pues que el templo estaba feo, ¿no? Imagínense, ¿no? Todo destruido. Y que entran dos mujeres a ver. Y estas dos mujeres empecé a decir, miren, esta Biblia, y les di un tour por esa pequeña exposición, ¿no? Y ya cuando les di el tour, les dije, pero ahora todas estas Biblias tienen 4 verdades. Y les empecé a hablar de las 4 verdades espirituales. Y ya cuando les acabé de hablar las 4 verdades espirituales, que es un método de evangelismo, les digo, ahora, ¿ustedes quieren aceptar a Cristo como Salvador personal? Y dijeron sí. Y cerraron sus ojos, oraron, aceptaron a Cristo, y de inmediato me dijeron estas dos mujeres, hermano, está muy feo este lugar, ¿en qué le podemos ayudar? Gloria a Dios, pues ya hagamos más. Una de estas mujeres es Modesta García, por eso ustedes la conocen, que tiene muchos, ella y la hermana Jodita, ellos aceptaron a Cristo y empezaron a trabajar con todos nosotros, con mi esposa, con los hermanos que estaban, y hermanos, pues la mamá, la abuelita de Josué, pues fue también una mujer que estaba ahí. Ella pues siempre ha sido así un poco enferma, casi no iba mucho, pero cuando iba ahí estaba siempre en las oraciones. Entonces, hermano, el templo se restauró en 2 años, 3 años, ya estaba bien pintadito, hasta las puertas de oro, y pusimos letras de bronce. Pero cuando ya era 1999, estaba yo con una deuda de 60,000 pesos más intereses. Medio año que trabajé lo pago, ¿no? Porque ya había tenido la experiencia de que con ese dinero de los dólares habíamos empezado la construcción del templo. Pero me fui, y estando en Estados Unidos, pues me invitaron a dar clases en un instituto. Estuve dando clases, y yo, cuando más me agarraron confianza, me pusieron de pastor en una congregación. Y ya para el año 2001,
entrando el 2001, pues decidí regresarme a México porque no pude entrar a mi esposa, ¿no? Estaba yo por allá solo, ya tenía yo casi 2 años y medio. Digo, no, pues mejor me regreso. Y ya me regresé, y estando ya aquí en México, pues empezamos a tratar de abrir una nueva misión, y cuando ya estábamos abriendo, nos dieron la oportunidad de tener el templo de Iztapalapa, donde conocí a muchos hermanos de Iztapalapa. Y bueno, de ahí ya después tuve yo unos pequeños diferencias con los obispos, los jefes de la Iglesia de Dios en la República Mexicana, y entonces decidimos cortar por los años, separarnos. Pero para esto yo, ahí en Iztapalapa habíamos abierto una pequeña misión en Tepito con la hermana Ana. La hermana Ana adquirió un departamento para que hiciéramos los cultos. Estuvimos ahí en ese departamento de Tepito aproximadamente 1 año, año y medio. Ya después tuvimos la oportunidad de conseguir el salón, de alquilar el salón que estaba allí en Granada. Así que estuvimos como 3 años allí en Tepito, 3 años y medio, casi 4 años. Y ahí también, pues en el salón de Granada, pues también un día llegó una mujer vestida con una chamarra blanca, bueno, como una especie de chamarra blanca, y se sentó del lado izquierdo de las sillas que alquilaban, y ahí estuvo escuchando también la palabra de Dios. Y quien me estoy diciendo es la hermana Lupita, yo con una chamarra blanca. Y ahí empezamos también, empezó otra vez a trabajar con nosotros. Posteriormente llegó nuestros hermanos Loera también. Y me dijo, no, pues qué bueno, ¿verdad? Que a través de los años Dios nos ha estado dando la oportunidad de unirnos. Y llegó un momento en que, pues ya en Tepito ya no, pues no tuvimos, nos subieron la renta, porque nos subieron la renta y ya no nos alcanzaba. Entonces, como yo tenía una oficina aquí arriba y hablé con el director, y él dice, pues les alquilamos el auditorio, y entonces tenemos aquí ya 3 años en el auditorio. Se ha pasado muy rápido los 3 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta de todo esto, no es sino el poder del Señor Jesucristo el que nos ha ayudado. Jesucristo, primero, de niño, de adolescente, pues me protegió, me guardó. Luego, cuando yo estaba bien perdido, Él se reveló a mi vida, y entonces acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Y no solamente lo acepté, sino decidí servirlo, y desde que lo he servido, pues nunca nos ha faltado nada, porque el poder de Jesucristo es para siempre, por siempre. Y por eso hoy, pues gracias a Dios, tenemos pues ya casi 40 años sirviéndole al Señor, y creemos que el poder de Jesucristo es el que nos ha hecho que podamos nosotros llegar hasta este momento. Por eso creo yo que el único que nos puede ayudar, el único que puede levantar al caído, al que puede salvar, al que se encuentra hermano perdido, pues es el Señor Jesucristo, porque así como me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que, ¿cuántos quieren seguir siguiendo al Señor Jesucristo? Pónganse en pie, vamos a orar. Señor, ayúdame.